Me gustaría empezar diciendo que tanto si crees en los demonios como si no, puedo decir por una vez que sé que son reales y que existen. Lo que voy a compartir contigo son hechos reales y no ficticios. Por eso no menciono nombres, ni siquiera el de los demonios. Me dan escalofríos con solo relatar estos encuentros. Para empezar, soy un hombre gay de 45 años. Mi encuentro demoníaco comenzó cuando me mudé a mi primer apartamento en el verano de 1992. Tenía 20 años entonces. Desafortunadamente, mi encuentro demoníaco duró casi 8 años antes de que finalmente pudiera deshacerme de él. Y para siempre. Solo cubriré algunos de los sucesos más aterradores que ocurrieron durante ese periodo de 18 años. Ahora a mi historia. Me había mudado a Casper, Wyoming, una ciudad a unos 55 kilómetros de donde me había graduado en el instituto. Ese año, un amigo mío me recomendó un bonito apartamento de 2 dormitorios justo en la calle Elm. Sí, he dicho la calle Elm, amigos. El apartamento era el sótano de una casa de 2 plantas que se había convertido en varios apartamentos. Mi amigo se había mudado recientemente al apartamento de la planta principal y nos sugirió a mi novio de entonces y a mí que nos quedáramos en el de abajo. Era una situación ideal, ya que todos trabajábamos al mismo tiempo en el mismo centro comercial. También era mediados de junio y no había aire acondicionado en el apartamento en ese momento, así que puedes imaginarte que hacía mucho calor. Estaba pintando el dormitorio principal cuando decidí tomarme un descanso de los humos y el calor, yendo a la cocina a por un vaso alto de té helado y fumar un cigarrillo. Tenga en cuenta que yo era la única que estaba en el apartamento en ese momento, ya que mi novio estaba trabajando. Si no recuerdo mal, eran alrededor de las 11 de la noche y él no llegaría a casa hasta después de la 1 de la madrugada o por ahí. Cuando terminé de fumar, volví al dormitorio para terminar de pintar. Cuando volví a entrar en la habitación, se me erizaron todos los pelos del cuerpo y se me salió el corazón del pecho al darme cuenta de que había algo pintado en la pared opuesta a la que yo había estado pintando. No había pintura derramada en la alfombra y el pincel que había estado utilizando estaba justo donde lo había dejado. Con el corazón todavía palpitante, me acerqué lentamente a la pared. La pintura seguía húmeda e incluso goteaba lentamente por la pared. Leí lo que estaba pintado en la pared. Decía simplemente, «Estoy aquí». Salí corriendo de allí y esperé fuera, en la entrada. Mi novio volvió del trabajo. No estaba dispuesta a volver sola a ese apartamento. Mi novio, que es un gran escéptico, lo descartó todo y dijo que tal vez lo había hecho yo misma sin acordarme, o que el vecino de arriba se había colado de alguna manera y lo había pintado aunque no estaba en casa en el momento en que había ocurrido. Unos meses más tarde, habíamos estado fuera todo el día. Era tarde cuando llegamos a casa y al día siguiente teníamos que madrugar. Así que me fui a la ducha mientras él se tomaba una cerveza. Mientras me duchaba, oí la puerta del baño abrirse y cerrarse. Recuerdo que pensé, probablemente sea mi novio. Estaba a punto de quitarme el acondicionador del pelo cuando oí que se abría la cortina de la ducha. ¿Vienes conmigo?, pregunté sin dejar de enjuagarme el pelo. «Me parece bien», dijo una voz que no era la de mi novio. La voz sonaba grave y baja. En ese momento sentí unas manos heladas que me agarraban los hombros por detrás. Me giré horrorizada y descubrí que estaba sola en la ducha. Salí del baño con tanta prisa que ni siquiera me molesté en coger una toalla, con el corazón palpitante y empapada, mientras me encontraba en el salón, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Mi novio temblaba incontrolablemente y señalaba el cuarto de baño. Tenía los ojos fijos y parecía estar en estado de shock. Le temblaba la voz y susurró, «Lo vi entrar ahí». Avanzamos 2 años. Acabábamos de mudarnos a otro sótano. Estaba en la otra punta de la ciudad.
También era una casa que había sido transformada en varias unidades. El propietario de la casa y su novio habían vivido en el piso de arriba y nos ofrecieron un precio de alquiler increíble. Creo que pagábamos 200 al mes por el apartamento de 2 dormitorios. Solo habíamos vivido allí unos 2 meses antes de que la actividad demoníaca comenzara de nuevo. Había puertas antiguas como las de las películas del oeste que separaban la sala de estar de la cocina. Habíamos vivido en el nuevo lugar por cerca de 2 meses y no había actividad sobrenatural de ningún tipo. Estábamos pensando que tal vez la entidad no nos había seguido a nuestro nuevo hogar y había empezado a relajarse de verdad. Mi novio y yo nos disponíamos a instalarnos para pasar la noche cuando las puertas del salón, situadas entre la cocina y la sala de estar, empezaron a oscilar violentamente de un lado a otro con fuerza. Las luces nocturnas de la cocina y de nuestro dormitorio se apagaron, dejándonos completamente a oscuras. «Ven a jugar conmigo», le gritó una voz demoníaca a mi novio, desde la cocina. Era tan fuerte que resonó en todo el apartamento. Envueltos en la oscuridad, él y yo nos estremecimos incontrolablemente. Empezamos a discutir en voz baja sobre quién iba a hacer una escapada hacia el interruptor de la luz situado en la pared junto a la puerta. Sin saber qué más hacer, le grité que se fuera, en el nombre de Jesús. La entidad rugió tan fuerte que juro que se podía sentir temblar la casa. Pudimos oír las puertas del salón abrirse. Las luces de la noche volvieron a encenderse y estábamos solos de nuevo. No sabíamos por cuánto tiempo. Tardamos unos 20 minutos en reunir el valor suficiente para movernos. Huelga decir que esa noche no dormimos nada y que teníamos todas las luces encendidas. Un par de semanas más tarde, mi novio y yo nos habíamos acomodado en nuestros sillones reclinables de la habitación delantera para ver una película y relajarnos el resto de la noche. Un fuerte golpe en la puerta principal, que indicaba que uno de nuestros amigos probablemente había olvidado las llaves del coche o algo así, hizo que mi novio interrumpiera la película y se dirigiera a la puerta. Se detuvo en seco y me miró preocupado. Desconcertada, le pregunté si iba a abrir la puerta o no. Me indicó que la luz con sensor de movimiento no estaba encendida. Al abrir la puerta, se estremeció visiblemente al ver que no había nadie ni más vehículos en la entrada que el nuestro. Cuando cerró la puerta, se oyó un fuerte estruendo y el ruido de cristales rompiéndose en la cocina. Cuando entré en la cocina, tardé 1 minuto en darme cuenta de lo que había pasado. La cafetera, que estaba escondida en un rincón junto al fregadero, yacía en 1000 pedazos debajo de la mesa del comedor. Volvieron a llamar a la puerta principal. De nuevo, ninguna luz indicaba que hubiera alguien allí. Entonces, los golpes cambiaron a la puerta trasera. En realidad, eran más bien golpes. Los golpes eran fuertes y estridentes. Estaba seguro de que la puerta iba a derrumbarse. El aire se volvió denso y pesado, tanto que costaba respirar, y eso nos bastó. Aquella noche, mi novio y yo salimos corriendo de casa y pasamos el resto de la noche en un restaurante Denny's tomando café, demasiado aterrorizados para volver a casa hasta el amanecer. Avanzamos un par de años más. Para entonces, habíamos encontrado una hermosa casa de 2 pisos para alquilar. Nos encantaba. Había una escalera de caracol entre las 2 plantas. La puerta delantera te llevaba a la planta principal de la casa, donde estaban la cocina, el comedor y el salón. La puerta trasera te llevaba al sótano, donde estaban los dormitorios y el baño. Era una casita muy bonita y nos encantaba. Eso hasta que la entidad nos encontró de nuevo. Digo esto porque después de cada mudanza parecía que tardaba un tiempo en encontrarnos o decidía mostrarse. De todos modos, solía soñar que estaba en una habitación grande con puertas alrededor. En el sueño, todas las puertas empezaban a cerrarse de golpe, una cada vez.
y mientras yo corría de puerta en puerta tratando de escapar cuando la última se cerraba de golpe, la habitación se llenaba de risas demoníacas, que era como yo sabía que nos había encontrado de nuevo. La noche después de tener este sueño, mi marido y yo estábamos abajo en nuestro dormitorio guardando la colada cuando oímos a mi madre gritarnos desde lo alto de las escaleras que subiéramos a visitarla. Nos miramos confusos. Mi madre vivía a unos 85 kilómetros y nunca venía sin llamar antes. Además, las puertas delantera y trasera estaban cerradas. Pensando que tal vez mi madre había hecho una copia de la llave de nuestra casa y, por supuesto, no queriendo ser grosera, subí las escaleras con mi novio pisándome los talones. Al llegar arriba, vi que la puerta principal seguía cerrada y que no había rastro de mi madre por ninguna parte. La temperatura en el salón había bajado drásticamente, provocándome escalofríos. Cuando entré en el salón, mi novio se dirigió a la puerta principal abriéndola y confirmó que no había ningún coche en la entrada. Fue entonces cuando ambos vimos una gran masa negra que se abría paso lentamente a través de la pared desde la cocina hasta el comedor. Su lento movimiento parecía deliberado, como si quisiera que la viéramos. Mientras atravesaba el comedor y se dirigía al salón, el cuadro de mi madre salió volando de la pared y fue a parar directamente al sótano. A medida que pasaban los años, también lo hacían las actividades de las entidades. Se había puesto tan mal que incluso nuestros amigos y familiares se negaban a venir. Ellos también veían la masa negra, veían cosas que se movían solas y oían voces sin cuerpo que les llamaban por su nombre. Una mañana acababa de llegar a casa después de un turno nocturno de 13 horas. Estaba cansado. Me acomodé en el sofá para ver la televisión antes de irme a la cama. De la nada se oyó un gran estruendo. Sonó como si hubiera estallado una bomba y toda la casa, y digo toda la casa, empezó a temblar violentamente. Solo duró unos 10 segundos. No estoy seguro porque me pareció mucho más tiempo. Rápidamente corrí hacia afuera pensando que tal vez una tubería de gas en el barrio había explotado o tal vez habíamos tenido un terremoto. Todo seguía en calma y nadie parecía darse cuenta de que había ocurrido algo grave. Mientras llamaba a la policía para informar de lo ocurrido, mi novio y mi hermano, que habían pasado la noche en nuestra habitación de invitados, subieron aterrorizados. Tenían la cara pálida y se les veía realmente aterrorizados. La policía me aseguró que nadie más había informado de nada, que tal vez solo se trataba del asentamiento de mi casa. Mi hermano dijo que la casa tembló tan violentamente que lo sacudió de la cama y lo tiró al suelo. Entonces supe que era el demonio. Trataba de librarnos de él de una vez por todas. Hice venir a mi casa a varios ministros, sacerdotes y médiums. Los médiums fueron al menos más útiles. Los religiosos tenían demasiado miedo para hacer nada y se limitaban a rezar y marcharse. Finalmente, encontré a una pastora especializada en el ministerio de liberación. Sabía muy bien cómo tratar con la actividad demoníaca y deshacerse de ella. También pudo averiguar el nombre del demonio, lo que le dio poder sobre él o sobre Jesús. Me dijo que no era ella quien exorcizaba al demonio, sino el poder y la sangre de Jesús. También supe que el demonio en realidad no estaba pegado a mí, sino a mi novio. Aprendí que la razón por la que el demonio siempre tardaba en volver a aparecer era que los rituales de limpieza que había estado haciendo funcionaban hasta cierto punto, pero que mi novio era el que seguía abriendo la puerta, por así decirlo, para que volviera. Yo no era consciente de ello en aquel momento, pero él no solo se había dedicado a la brujería, sino que se reunía con extraños en el cementerio para mantener relaciones sexuales. Dado que la policía patrullaba intensamente los parques de la ciudad, en su día fueron un punto caliente para ligues al azar y consumo de drogas. Ni que decir, tiene que por fin pude librarme del demonio y de él. Por desgracia para él, el demonio le siguió,
y su vida se desmoronó rápidamente. Se metió en drogas, alcohol y cosas peores. Falleció el año pasado. Como era de esperar, mantuvimos la amistad a lo largo de los años y hablábamos por teléfono o nos enviábamos mensajes de texto. Hablé con él una semana antes de su muerte. Me dijo que seguía atormentado por el demonio. No tengo ni idea de lo que le pasó a mi ex. Todo se ha mantenido en secreto. Rezo para que ahora esté en paz. Mis amigos y yo somos fanáticos del grunge. Empezamos con Nirvana y Soundgarden, y con el tiempo descubrimos bandas más oscuras como Mudhoney, los Melvins y los Screaming Trees. Cualquiera que sepa algo de grunge te dirá que todo empezó en Seattle. Cómo este espontáneo nuevo género surgió de las cenizas del post-punk para tomar el mundo por asalto. Y todo ocurrió en unos pocos kilómetros cuadrados. Así que, naturalmente, Seattle es como una meca para los fans del grunge, y tras años de planificación y falsos compromisos, por fin nos pusimos manos a la obra y nos fuimos de viaje a nuestra ciudad sagrada. Así es como acabamos en la interestatal de Wyoming. Así que estábamos conduciendo cantando una canción de Alice in Chains cuando de repente veo destellos rojos y azules en mi retrovisor. Mis amigos en el asiento trasero se da la vuelta al ver lo mismo que hice un vehículo sin marcar con una de esas luces de emergencia acoplables en la parte superior. Mientras me detengo, me pregunto de dónde diablos viene este coche de policía. Estábamos en este largo tramo de carretera abierta y podía ver kilómetros a nuestro alrededor. Era bastante desconcertante que se las hubiera arreglado para acercarse sigilosamente a nosotros de esa manera. Pero ya sabes cómo es. Los policías de tráfico tienden a permanecer fuera de la vista en pequeñas áreas de descanso o lo que sea, con sus velocímetros preparados. Yo iba dentro del límite de velocidad, pero me preocupaba mentir si decía que no llevábamos nada encima que no debiéramos. Pero todo estaba enterrado en nuestras bolsas en el maletero, y aún así no era exactamente suficiente para acusarnos. Así que me limité a tener mi carnet de conducir listo en mi regazo. Mantuve mis manos en 10 y 2 como un buen ciudadano. El policía apaga las luces y se baja del coche sin distintivos caminando por la polvorienta carretera hacia nosotros. Lleva ropa de paisano, gorra de béisbol, gafas de sol de aviador y camisa de cuadros, pero cuando llama a mi ventanilla, veo claramente el cinturón de seguridad de la placa que lleva. Enseguida la bajo y le doy las buenas tardes con una sonrisa. No soy un lameculos, pero no iba a dejar que este tipo arruinara nuestro viaje por carretera. Lo que sigue probablemente no es exactamente lo que se dijo ese día, pero es lo mejor que puedo recordar. Buenas tardes, oficial. ¿En qué puedo ayudarle? Licencia de conducir y registro. Me pide que quite una mano del volante y le entregue el carné. Me miró detenidamente primero a mí y luego a mí. Detroit, ¿eh? Dice finalmente con desdén. Estás muy lejos de casa, hijo. ¿Cuál es su negocio aquí en Wyoming? En realidad estamos en un viaje por carretera, señor. Nos dirigimos hacia Washington. Seattle para ser específicos. ¿Para qué? Solo porque supongo. Siempre quise ver la costa oeste. Solo porque sí, ¿eh? Se burló el policía. Quizá ver algo de California. Mis palabras se interrumpieron. No me gustaba nada el rumbo que estaba tomando todo aquello. ¿Hay armas en el coche? No, señor. ¿Drogas o alcohol? No, señor. Respondí sin vacilar, pero la respuesta no pareció satisfacerle. Podía sentir su mirada acerada detrás de sus gafas de espejo. Parecía más una máquina que un hombre. Voy a necesitar que salgan del vehículo. Su voz era fría. ¿Para qué? No me obligues a repetírtelo. Me volví hacia mis compañeros del asiento trasero y parecían tan preocupados como me había sentido yo. Lentamente hicimos lo que nos decían y salimos del coche, caminando hacia el arcén y agrupándonos cerca de él.
Fue entonces cuando pude ver bien el coche sin matrícula que conducía el policía. Era una vieja camioneta Dodge, realmente vieja. Parecía que iba a caerse a pedazos si la cosa conducía a más de 40. ¿Te interesa algo de mi vehículo, hijo? No, señor, mentí, pensando que su departamento debía de estar seriamente infradotado. Entonces me puse de culo. Uno de mis compañeros me lanzó una mirada como diciendo: ¿qué le pasa a este tío? Pero negué con la cabeza, pensando que si le seguíamos el juego, saldríamos de allí antes. Voy a necesitar ver las identificaciones de los pasajeros, dijo de repente el policía. La mía está en el coche, dijo un amigo, y el otro dijo lo mismo. ¿No sacasteis vuestras identificaciones para enseñárselas a un policía en un control de tráfico? ¿Eres discapacitado mental? Sí, lo sé. Entonces ve a por él. Par. Más miradas nerviosas entre nosotros antes de que empiecen a volver al coche a por sus identificaciones. Entonces, para mi total y absoluto shock, el policía saca su revólver de la funda de la cadera, quita el seguro y apunta hacia mis amigos. Uno de mis amigos se gira, mira por el cañón del revólver y se queda inmóvil, con puro miedo en los ojos. No voy a dispararte, pero tengo que cubrirme el culo por si sacas una pistola del asiento trasero, dice el policía con una sonrisa. Ahora vete, a por él. Fue entonces cuando decidí presentar una queja formal contra el agente. Estaba asustado, claro, pero también muy cabreado. Como sea. En el condado de Backwater, este era su programa de sheriff voluntario. Obviamente necesitaba una investigación exhaustiva. No sé de qué serviría, pero tenía que hacer algo. Esta persona tenía que pagar. Después de conseguir la identificación de mis amigos, los llevo de vuelta a su camioneta y comienzo a anotar cosas en un bloc de notas. Obviamente toda nuestra información personal. Entonces, empezó a hablar con alguien, pero no por radio como cabría esperar. Solo tenía un móvil en la mano. Cuando termina, se baja y ni siquiera camina hasta nosotros antes de tirar nuestras identificaciones al suelo. Fuera de Wyoming. Escupió antes de volver a su camioneta y alejarse a toda velocidad, dejándonos ahogados en una nube de tierra. Una vez que él fuera de la vista, empezamos a maldecirlo. Rabia acerca de cómo íbamos a hacer una queja formal una vez que estamos de vuelta a casa. Una hora más tarde, estábamos a unos 80 kilómetros de nuestro destino cuando aparecieron otras luces rojas y azules en el retrovisor. En ese momento entramos en pánico y nos debatimos entre intentar dejar atrás a este psicópata o no, ya que no hay forma de que su viejo camión pueda seguirle el ritmo. Pero una vez que nos damos cuenta de que esta vez se trata de una unidad marcada y que evidentemente no es la misma persona, nos detenemos y repetimos todo el proceso, solo que no sale igual. Te diré lo que necesitas saber. En algún momento le digo al policía uniformado que ya me habían parado una hora antes. Me mira confuso y me pregunta dónde nos han parado. Yo no conocía ningún sitio, ni de nombre ni de memoria, pero insistí en que era a menos de 100 millas por donde habíamos venido. Cuando el policía uniformado me dice que eso es imposible, hace falta toda mi voluntad para no preguntarle al tipo si todos los policías de Wyoming son tan incompetentes como este. Pero entonces termina su frase. Ahora mismo soy el único policía de carretera del condado. Si no fui yo, ¿quién te paró? La verdad es que no lo sé. ¿A quién le describimos al tipo que nos paró? El policía uniformado le dijo el tipo de vehículo, incluso el color del bigote de esta persona. Pero el policía no tenía ni idea de quién estábamos hablando. Y entonces nos dimos cuenta. El tipo no era policía de carretera, ni siquiera era un ayudante voluntario. A día de hoy, no tenemos ni idea de quién nos paró en ese tramo de la interestatal. Nuestras quejas a la policía estatal no llegaron a ninguna parte y, que yo sepa, nunca encontraron al tipo para acusarle de hacerse pasar por un agente.
La lección es que, aunque pueda cabrearles, pide siempre la identificación a los policías que te paren y asegúrate de mirarles bien. Hay auténticos psicópatas por ahí.